yo lo dudo, pero bueno. Em, Homero dice las palabras aladas, o sea, las palabras aladas que se van volando, ¿no? Por esta cultura oral, pero lo escrito queda, lo escrito prolonga y además lo escrito es accesible a todos, ¿sí? Lo escrito es accesible a todos, todos pueden ver la escritura, ¿sí? Cuando las cosas se quedan en el pensamiento de las personas o no se ponen por escrito, pues se transmiten de unos a otros y ya los que se puedan, pero lo escrito queda, lo escrito tiene un valor mucho mayor. Y piensen ustedes, los mitos no tienen autor. Los mitos griegos, los mitos de cualquier cultura, ¿quién los inventó? Pues quién sabe. No tienen autor porque se transmitían de esa manera oral y que pues iban quedando por ahí y a veces se cambiaba el mito, como que se modificaba, hay diferentes versiones, ¿no? Pero el mito permite una libertad interpretativa y unas versiones porque no hay esa escritura que dice, aquí dice esto, ¿no? Y la filosofía surge con esta, digamos, tradición escrita, ¿no? Que luego por ahí Platón la criticará también en el Fedro, ¿no? Ya iremos viendo, es interesante, ¿no? Igual, adelante, comenten si quieren algo. Y luego tenemos la época clásica. Esta época clásica, la época clásica de Grecia, del 499 al 323 antes de Cristo, es donde tenemos una suerte de conflictos bélicos y sociales, convulsiones sociales en las polis griegas, porque están las guerras médicas contra los persas, ¿no? Son médicas porque los persas se les conocía como los medas, pues son guerras médicas. Hay la primera y la segunda. Tenemos un periodo de hegemonía ateniense, porque Pericles, que es un orador y político griego aristócrata, parece que Pericles es quien crea ese ideal de Atenas, ¿no? Esta cultura ateniense, vigorosa, cultural, científicamente. Pericles, se suele hablar del siglo de Pericles, porque aunque no gobernó durante 100 años, hizo muchísimas cosas por Atenas, ¿no? La guerra del Peloponeso de Esparta con Atenas y pues Atenas le va como en friega. Atenas, digamos que pierde la guerra con Esparta y Atenas pierde la autonomía, pierde este liderazgo, pierde su poder político sobre las demás polis y Esparta ya queda, digamos, como la principal, ¿no? La guerra del Peloponeso es entre Esparta y Atenas y sus respectivos aliados y las guerras médicas pues son los griegos, espartanos, atenienses, milesios contra los medas, contra los los persas, ¿no? Entonces, hasta aquí todo bien, ¿alguna duda? Luego viene un periodo después de esto que se llama, para si lo quieren continuar, lo verán también, que se llama helenismo. El helenismo que todavía pues ya es peor porque las polis griegas desaparecen. Aquí ya no hay polis o ya no tienen esa independencia, las polis, ¿no? Ya no tienen el poder y la autonomía que tenían antes. Y es cuando surge aquí Alejandro Magno, ¿no? Que empieza a crear un imperio y somete a las polis a su imperio, pero lo que era bueno de las polis era su independencia. Cada polis era independiente de las demás, no dependía ni le rendía cuentas a nadie, ¿no? Los griegos siempre van a ver ese ideal de la polis como algo bueno. La ciudad, para los griegos, la polis es el lugar donde el hombre encuentra su felicidad y donde puede cumplir su finalidad, ¿no? Comenta por acá algo, ¿no? Dice Carlos, ¿cuál fue el costo de Esparta al derrotar a Atenas? ¿Vivieron mejor después de haber derrotado a Atenas? Sí, seguramente sí, les fue mejor porque ahora todos les pagaban tributos a ella, ¿no? Entonces ahora, partiendo un poco de esto, ya nos hemos dado cuenta que antes de la filosofía tenemos una cosa que se llama pensamiento o que suele llamar pensamiento mítico, ¿no? Y se habla mucho en toda la filosofía de manuales y demás de algo que se llama el paso del mito al logos o a la filosofía, ¿no? La filosofía sería como el logos, ¿no? Este carácter racional, el paso del mitos al logos, ¿no? Como si fuese una suerte de evolución, ¿no? Como si la filosofía fuese superior al mito, ¿no? Ahí también, si quieren comentar algo, ¿ustedes creen, por ejemplo, que los mitos, pues depende cómo entendamos el mito, ¿no? Pero los mitos son inferiores a la filosofía? O véanlo así, ¿los mitos son inferiores al pensamiento científico, quizás?
No sé si alguien quisiera comentar algo, pero en este caso tenemos varios pensadores que son antropólogos y filólogos, ¿no? Que estudian los textos antiguos, ¿no? John Burnett, ya lo iremos viendo, dice que, y él es el que se le debe la expresión de el milagro griego, ¿sí? John Burnett dice que hay un milagro, habla del milagro griego, que los griegos inventaron, pasaron del mito a la filosofía y que en realidad es una gran revolución, ¿no? Que para él dice que mito y filosofía son completamente diferentes, ¿no? Mito y filosofía son contrarios, ¿no? Completamente diferentes, casi se rechazan el uno al otro, ¿no? Entonces eso dice un poco Burnet, ¿no? Que la filosofía es la gran revolución, casi casi como que a los griegos se les ocurrió de la cabeza solitos y no hay nada antes de ellos que haya hecho esta manera de pensar filosófica, ¿no? Posteriormente, esta teoría del milagro griego, de que los griegos inventaron la filosofía así como de su propia cabeza, como salió de la nada, ¿no? Habrá otras teorías, ¿no? Que dirán que eso no es cierto, que realmente hay hay una continuidad entre filosofía y mitología o religión. Filosofía y religión, ¿no? ¿Qué quiere decir mitología? Porque pues es como parte, los mitos y la religión tienen que ver en todas las culturas, ¿no? Casi casi los rituales religiosos vienen acompañados de una suerte de mito, ¿no? De cuento, ¿no? Entonces Cornford, Francis MacDonald Cornford y Kirk, son ingleses ambos, ¿no? Filólogos, hacen estudios sobre el mito y piensan ellos que realmente el mito no es inferior a la filosofía, que realmente la filosofía se desarrolla y va como continuando algo del pensamiento mítico, ¿no? Y hay evidencias de eso. Comfort tiene un libro muy famoso, por ahí si lo quieren, díganme, se los paso, que se llama From Religion to Philosophy, ¿no? De la religión a la filosofía, y él piensa que hay una continuidad, que los filósofos griegos tratan de responder a las mismas preguntas de la religión mítica, pero no hay una separación, no hay una, digamos, distinción tajante entre religión y filosofía. También piensan ellos que que los filósofos griegos fueron influenciados por otras culturas, que no existe el llamado milagro griego, ¿no? Como nos hablaba John Burnett. Y por último, Jean-Pierre Vernant, falleció hace no mucho tiempo, en 2007, es historiador y antropólogo. Él tiene un libro que está por ahí en la bibliografía del curso, que se llama El nacimiento de la filosofía, si no mal recuerdo, el surgimiento del pensamiento griego. Y él dice que la filosofía, él maneja esta tesis que yo le estoy comentando, que la filosofía es hija de de la política y de la polis, y que además los griegos tienen una relación continua con la religión, ¿no? La filosofía tiene una relación con la religión. Entonces, digamos que las interpretaciones son estas, las que igual trataremos un poco. Hasta aquí todo bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Ustedes piensan, por ejemplo, yo sostengo que, bueno, primero los escucho, a ver, no sé si quieren comentar algo. Este, por aquí Erika dice, yo no diría que el mito es inferior, sino tal vez una fase anterior, una especie de germen de la reflexión sobre la vida y sus fenómenos. Claro, porque los mitos también reflexionan sobre la vida. O sea, los mitos tratan de responder a preguntas sobre el origen de todo, responder a preguntas sobre por qué hay cambios de estaciones, ¿no? Fenómenos naturales. Los mitos intentan de alguna manera explicar algo. No lo hacen, ¿eh? Te cuentan una historia como con seres mitológicos de forma humana, que son los dioses griegos, y si tratan de responder preguntas. La filosofía también, ¿no? La filosofía, como vamos a ver, también se pregunta por el origen. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿De qué están hechas las cosas, ¿no? Dice, creo que la filosofía sí es mucho más desarrollada que el mito, tanto así que de la filosofía surgieron las ciencias, de la filosofía surgió la física, la química, etcétera. Hay reflexiones físicas en la filosofía y también químicas, ya iremos viendo por qué sí tiene lugar lo que dices. Desarrollado implica una relación entre los dos, lo cual me parece bueno, ¿no? Pero ya iremos como hablando un poco más también al respecto de esto. Alguien, no sé si quiera comentar algo al respecto, ¿todo bien? ¿Qué les parece más o menos esta idea? Antes de la filosofía, que es una forma de pensar, digamos,
con ciertas características, ¿no? Ya vimos algunas de ellas, que es un pensamiento libre, autónomo. Antes de la filosofía tenemos mitos, lo que se suele llamar pensamiento mítico, que implica tener una cosmovisión del mundo, de la sociedad, ¿no? De la vida. Los mitos son importantes, ¿no? Ahí ya no estamos en la época para decir que los mitos son absurdos y son irracionales, ¿sí? Hay antropólogos muy famosos que ya nos han enseñado que los mitos son productos muy complejos, de culturas muy complejas, y que los mitos no son irracionales. ¿Saben por qué se consideraba que los mitos son irracionales? Y ahorita de eso escucho. Porque los mitos, si nosotros, véanlo así, tal cual. Si nosotros miramos los mitos desde nuestras categorías filosóficas, claro que nos van a parecer absurdos. Claro que van a ser irracionales, porque la filosofía tiene un concepto de racionalidad, ¿no? Es como si tú dijeras, si tuvieras la física moderna. Desde la física moderna, tú ves la física clásica de los griegos, dirías, esos están equivocados completamente, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con la física. Entonces, siempre, por eso les decía, la filosofía es un modo de ver la vida, de preguntarse cosas, de reflexionar, pero yo creo que las culturas míticas adoptaban los mitos como una forma vital, explicaban la relación de los hombres, ¿no? Con el mundo, entre ellos, ¿no? Entonces, habitar el mundo, comprenderlo desde los mitos, pues está bien para los que adoptan ese pensamiento. Yo digo que que los mitos no son inferiores, son otra forma de relacionarnos con el mundo, de responder a preguntas también los mitos, que no presupone las categorías filosóficas. ¿Sí? Por eso les digo, desde la filosofía, claro que los mitos son absurdos, claro, porque la filosofía tiene un concepto de verdad y de racionalidad con la cual los mitos pues chocan y no cuentan, ¿no? Efraín, te escucho y luego Carlos. Efraín, adelante. Los demás iguales, pueden Sí, preguntar. muchísimas gracias. Maestro, creo que parte de eso también se resumiría Ujú, de la siguiente manera. En la ujú, filosofía, obviamente, si yo estoy haciendo medicina, ujú, no hago medicina preguntándome qué es la medicina, sino que es una ujú, ciencia aplicativa. Si yo estudio matemáticas o ujú, física, pues obviamente no me ujú, cuestiono qué es la matemática y qué es la física. Quizá nada ujú, más en el inicio, pero ujú, me dedico a hacer física, me dedico a hacer ujú, la matemática, ¿no? La ujú, filosofía, evidentemente, es en sí misma el seguirse preguntando de la filosofía misma, ¿cierto? Así es como evidentemente ujú, eh, se sales de la filosofía en el momento en que ujú, realizas algo aplicativo, realizas algo desde ese aspecto de la ujú, práctica, algo que la filosofía por sí misma, pues obviamente no lo tiene porque no lo necesita, ¿no? Entonces, el hecho de seguirte preguntando, ¿sí? Es ese método, digo, ayer también que lo ujú, estábamos viendo en lógica, ujú, era el momento en que empiezas a tener esa relación de los argumentos, la formación de cada uno de los argumentos ujú, para poder caer en verdades, ujú, que de ahí es de donde surgen todas las demás ciencias aplicativas, pues por eso la filosofía es la base para todas las demás áreas del conocimiento, ¿no? Que también pudieron haber tenido mitos, como en medicina, ujú, pero que también se empezó con Hipócrates a resolver mediante los argumentos ujú, y obviamente no se abandonó completamente los mitos mágicos religiosos del concepto de la salud y la enfermedad, pero ujú, ya evidentemente cambió la perspectiva y ya fue más de control del ser humano ujú, el poder darse cuenta que este fenómeno de salud y enfermedad pudiera modificarse y no dejárselo a los dioses y no dejárselos ujú, ujú, a la ujú, fortuna ujú, o ujú. a la mala fortuna, ¿no? Es que Entonces, sí, maravilloso eso.
O sea, maravilloso eso que estás diciendo. Dos cosas, rescato dos, aunque dijiste más, para poder igual avanzar con Carlos, ¿no? Dos cosas dijiste muy interesantes. La filosofía de argumentos, ¿sí? El mito te cuenta una historia y es una historia como fantástica, como pintoresca, ¿no? De dioses y de cómo tienen esta suerte de habilidades, ¿no? Eso no es un argumento, es una historia, ¿no? Obviamente dentro de esa historia hay un tipo de explicación, ¿no? Hay una suerte de explicación, ¿no? Pero no es un argumento. Un argumento implica otro tipo de presupuestos, una noción de verdad o de validez. Lo que tendrías que preguntarte también, y para todos, y que lo estás diciendo también, es por qué en algún momento de la historia de la humanidad a las personas las convencía el mito. ¿Por qué esta historia era convincente? ¿Por qué esta historia era fuente de sustento para la organización social, para la comprensión entre comillas del mundo? ¿Por qué los convencía el mito antes? Porque era otra forma de pensar, porque era otra forma de ver la vida, que en algún momento empieza a no ser suficiente el mito. Empezamos a transitar y ahí es donde se da el salto. Cuando alguien empieza a preguntar en los mitos, bueno, ¿y por qué? ¿No? Cuando estamos buscando ya un fundamento, una razón, ¿no? Platón tiene una batalla cantada con los poetas, ¿no? En la República Platón dice que los poetas dicen muchas mentiras, ¿no? Y justamente es maravilloso lo que dijiste, Fray, nada más para no meterme tanto en eso y como que podamos avanzar. El argumento, ¿no? Esa es una cosa, lo de por qué, bueno, la enfermedad no viene de los dioses, no es una maldición, sino es algo del cuerpo. Es una mirada distinta, ¿ves? Como todos ven, ver el mundo como influenciado por fuerzas divinas que envían pestes, que producen la enfermedad o la locura en las personas, a considerar que las causas de esas cosas no vienen de esos seres, sino vienen de algo físico o de algo que se puede observar y que se puede analizar. Son dos posturas diferentes, el mito y la filosofía. Claro, la ciencia va a estar mucho más cercana con la filosofía Correcto, que con lo mítico, ¿no? Pero la ciencia en algún momento se va a separar de la filosofía y va a tener otra manera de acercarse a esas cosas, ¿no? La filosofía por ahí va, ya iremos viendo que tiene esa semilla tiene el germen de la ciencia, la filosofía, después la ciencia se separa con su método y la filosofía está por otro lado, pero esa orientación, ¿sí? Como lo que dijiste es maravilloso, ¿no? ¿Por qué en algunos momentos esa clase de cuento mitológico satisfacía las necesidades de la psique humana de las personas y de repente ya no? De repente se requiere otro modo de explicación, de argumentación y de defensa de las posturas. Algo pasa y vamos a ir viendo que eso es un poco medio inexplicable. No hay una respuesta así 100%, digamos, comprobada, pero hay teorías, ¿no? Que muestran por qué en algún momento se requiere ya argumentación. Y yo te diría lo siguiente, ya con esto acabo. La verdad para el mito, lo que es verdadero en un pensamiento mítico, no es verdadero en sentido filosófico, porque la filosofía inaugura otra forma de verdad lógica, lógica, de verdad científica. Entonces ya se requieren otros criterios. Por eso el mito ya no funciona, empieza a chocar y hay una batalla entre los poetas y los filósofos. Por eso Platón dice, los poetas, bye de mi república, bye, porque yo no quiero mentirosos que engañen a la gente. Yo tengo la verdad, yo Platón soy la verdad. Pero no echemos por la borda esto. En algún momento, los poetas, los sacerdotes, poseían la capacidad de hablar la verdad, de establecer la verdad, ¿no? Hay un texto muy famoso por ahí, y con eso me callo, que se llama Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica, de un antropólogo francés que se llama Marcel Detienne, francés, famoso, digamos, tiene muchos estudios de los griegos. Marcel Detienne, los maestros de la verdad en la Grecia arcaica, igual si quieren también se los puedo proporcionar, pero es muy interesante porque analiza eso, cómo era la verdad distinta antes de la filosofía, ¿no? Carlos, te escucho, perdón, adelante, para no extenderme más. Igual los demás, gracias a ti, Efraín, por todo.